Continuamos en vivo y en directo aquí en Nadie Sabe Cómo, el único programa en vivo y en directo de la tarde rosarina por Canal 2 de Multicanal y Cablevisión. Un saludo a las 20 localidades que día a día nos ven. Recién, casualmente, antes de entrar al piso, recibí una llamada de la gente de la Cámpora de San Lorenzo que van a festejar el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, en la CGT San Lorenzo. Así que la convocatoria para la gente del cordón industrial es allí. CGT San Lorenzo, la gente de la Cámpora festeja, conmemora el 17 de octubre. Ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal? Raúl Cariñano, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Un gusto. Aceptar la invitación, un gran gusto, como siempre. Un gran gusto. Yayo, columnista del programa, también. Gracias por la invitación y un honor estar compartir con el amigo es mutuo. Raúl Cariñano, que bueno, en alguna época pudo por un pelitos haber sido gobernador de la provincia, ¿no? Estuvo muy cerca de serlo. Es bueno esto de que dos peronistas puedan estar a gusto, juntos, en un mismo panel. Realmente... Pero a decir verdad, esto desde hace muchos años. Sí. Recuerdo que no en mi oficina de calle Urquiza con Raúl Cariñano sellamos el acuerdo entre él y Gualberto Venecia, en el cual Venecia lo acompañó como candidato a intendente. También estuvo Venecia en esta ocasión muy cerca de ser intendente. Y candidato a senador nada menos que era Ítalo Argentino Luder. Así es. Ahora, ¿no se da en este caso ese eslogan que dice que donde hay dos peronistas hay una interna? No. En este caso no se daría, sería la excepción. No. Mientras él militó dentro del partido, hemos estado siempre en sectores, no solamente afines, sino casi en el mismo sector con Raúl. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el Raúl Cariñano, que fue el primer presidente del partido aquí en la provincia. Desde el 80. Por eso. El primer presidente del partido electo de la provincia de Santa Fe, ya que siempre el peronismo de la provincia en la época del gobierno de Perón estuvo intervenido. Por tanto, la primera elección fue en el 83. Y ahí Raúl Cariñano, presidente del Partido Y ahí fuimos Socialista. Con un grupo muy importante. Fuimos sorpresa porque no estábamos dentro de lo tradicional, de lo que venía siendo lo que se referenciaba en el peronismo. Pero bueno, sí, así fue el 83, se repitió en el 85 y se repitió en el 87. Perfecto. ¿Qué mirada de aquellos tiempos, cómo se conmemoraba el 17 de octubre, el Día de la Lealtad? Usted era el organizador número 1 en la provincia. A mí me gustaría, en realidad, decir que nosotros, que generacionalmente tenemos y pertenecemos a un mismo ciclo histórico, en realidad, para nosotros el 17 de octubre, previo al nacimiento del último proceso democrático argentino, era un hecho de rebeldía. El 17 de octubre, siendo estudiantes, siendo trabajadores, era prepararnos para salir a pelear contra la dictadura militar. Era un acto de rebeldía juvenil. Yo no concebía el 17 de octubre como un acto de festejo. Se concebía como un acto Cuando éramos estudiantes, incluso los festejos estaban prohibidos. Por eso yo digo, se conmemora, no digo se festeja nunca. Aparte. Y cuando llega la democracia, obviamente el 17 de octubre fue muy respetado por absolutamente, creo que todos los argentinos, porque de alguna manera el 17 de octubre es un hito histórico, que los hay muchos a través de la historia del nacimiento de nuestra patria, pero es el que incorpora masivamente a los sectores del trabajo, a la nación, conforma la nación, y entonces ese acto de lealtad era la lealtad a un líder que había interpretado el signo de su tiempo. Ayer, permítame una digresión, estaba leyendo un artículo de un sociólogo italiano, ¿no? y marcaba las diferencias del fascismo, porque a veces los europeos no entienden el peronismo, y este hombre sí lo entiende, y como sociólogo decía que en el fascismo había una adhesión pasiva a los gobiernos fascistas, y que en la Argentina había una actitud protagónica. Esto es un hecho muy importante, más allá de las profundas diferencias de carácter político, económico, etcétera, con el fascismo, protagónico. O sea, en la Argentina el pueblo protagonizó una historia que tenía un liderazgo
y que permitió consolidarse después institucionalmente. Por eso primero fue un movimiento, diversas tendencias, situaciones internas, corporaciones, etcétera, y después se transformó en una estructura política que compitió por el poder. Ahora, ¿cuál fue el papel de Evita en el 17 de octubre del 45? Y fue el alma motora, detrás de ella se movían hombres como Cipriano Reyes, pero a mí me lo contaba esto Ítalo Luder, fue un hecho, no digo sorpresivo, fue un hecho espontáneo. Y Evita, que tenía un amor profundo por Perón, pero un amor profundo por el pueblo, salió a decir que había que rescatarlo a Perón. No había ni medios de comunicación, no había panfletos, y se fue corriendo la voz, me decía Luder. No había Facebook, no había Twitter, nada. No había nada para regalar, y se fue corriendo la voz, y bueno, y ahí está la anécdota famosa de Jaureche en el Mediopelo, donde en un balcón un izquierdista y uno que pertenecía a los conservadores ven que la gente estaba llegando a Plaza de Mayo y dice, ¿quién es esta gente? Y entonces el Bolche le dice, y bueno, dice, no han de ser pueblo porque no vienen uniformados, no están bien vestidos, etcétera. Y el conservador dice, de ninguna manera estás equivocado, estas son turbas que lo que quieren es decapitar a los honestos. Nadie entendía el pueblo. Por eso el que lo entendió fue el que gestó el hecho histórico más importante, y Evita fue promotora. Ahora, Yayo, lo que está, para poder continuar con lo que está contando aquí, nos está diciendo Cariñano, ¿por qué le parece a usted que fue tan espontáneo? Como dice él, no había comunicaciones. ¿Cómo se manejó la información para que gente de todo el país fuera a Buenos Aires a... Bueno, yo tuve ocasión de hablar de este tema con alguien que ha fallecido hace unos años, que era Eleuterio Cardoso, que es en una de las fotos donde hay un grupo de gente refrescando los pies en la fuente, uno de los que está de perfil, claramente, y él me lo dijo, es el mismo, Eleuterio Cardoso. Bueno, los sindicatos... digamos un poco elementales de esa época. ¿Cómo se organizó esa gran movilización? Bueno, eran sectores sindicales básicamente que empezaron a interrelacionarse y a provocar desde el Gran Buenos Aires la avenida, pasando los puentes del Riachuelo, y el boca a boca, y sobre todo que Perón había calado a través de sus mensajes radiales, había logrado convertirse en un hombre querido ya en ese momento. Quiero decir algo, tomando la definición del amigo Guerrero sobre la lealtad. Esa fue una auténtica lealtad, porque Perón, la lealtad fue la reacción para defender al derrotado, porque Perón estaba ya en Martín García preso y con una sensación de que su carrera había terminado, al punto tal que la carta que él escribe a Eva Perón desde Martín García le dice, negrita, cuando pueda zafar de esto nos casamos, nos vamos a ir a vivir a algún lugar tranquilo que podamos disfrutar. Estos eran los términos. El propio Perón se sentía que había terminado su ciclo histórico y en realidad estaba comenzando. Y estaba comenzando porque la gente fue fiel, fue leal hacia alguien que estaba pasando su peor momento. Por eso yo quiero distinguir entre la lealtad, cuando alguien permanece leal a lo que piensa, a lo que siente, y a alguien, aunque esté en las malas, del oportunismo, porque es fácil ser leal con el oficialismo cuando está en boga, cuando todo parece que sonreír, cuando sobran los dineros, cuando es fácil la lealtad hacia eso, pero la lealtad en el momento difícil, la lealtad al vencido, la lealtad al derrotado, por amor, por gratitud por lo que había dado hasta ese momento a los sectores obreros, eso fue auténtica y verdadera lealtad. Por eso el 17 de octubre fue, sin ninguna duda, el gran día de la lealtad, que convirtió una derrota cantada en un triunfo inesperado que abrió un ciclo histórico
que aún ilumina y perdura. Esa es una de las reflexiones que yo quería hacer, ¿no es cierto? La otra es rescatar el legado de Perón. Hay pocos líderes históricos que como Perón han escrito una doctrina, o sea, la han pensado, la han escrito, la han difundido, la han publicado y además han liderado el proceso político que llevó a la práctica esa doctrina. Hay muy pocos casos de eso. Mao Zedong y algunos más, muy pocos. Entonces, hay que rescatar el legado de Perón. Y creo que hay que rescatar el legado del Perón más sabio, que es el Perón cuando vuelve del exilio, el modelo argentino, el Perón de la Unidad Nacional, el Perón que se abraza con Balbín, que se reúne con todos los jefes de todos los partidos políticos en el restaurante Nino, el Perón de la grandeza, no solamente el Perón de la confrontación y del rencor. Alguna vez dijo el Mahatma Gandhi, si encuentran una diferencia entre lo que digo hoy y lo que dije alguna vez antes, tomen lo último, que es lo más sabio. Y de Perón tenemos que tomar el Perón más sabio. Perfecto. Ahora, en la época de la dictadura, ¿cómo se vivía el 17 de octubre, Cariñano? Bueno, la represión era todos los días. Estaba absolutamente prohibido siquiera mencionar la palabra Perón. Yo militaba en una agrupación en la universidad, Integralismo, y se puso ese nombre porque no había posibilidades de colocar ningún nombre que tuviera referencias en la palabra Perón o en un himno. Si alguien incurría en... No, eso significaba inmediatamente ir preso, en la época más blanda de la dictadura. Más blanda me refiero donde todavía no mataban gente indiscriminadamente. Entonces, luego, evidentemente, por eso dije yo en un momento, ¿qué era el 17 de octubre? Era el día en donde todos nos preparábamos para salir a ejecutar un acto de rebeldía y ahora, mostrar que está vigente. Iban siempre igual. Sí, al Cristo se iba siempre, pero aparte también ahí se estaba viviendo un proceso muy interesante que a la par que el movimiento obrero, que los obreros salían y se manifestaban y usted iba a cada casa y tenía una foto de Perón y una foto de Evita y lloraban las mujeres el recuerdo de las vivencias, en la universidad también se producía un hecho espectacular que era la nacionalización de las capas estudiantiles, con lo cual comienza un proceso donde el peronismo, cuya base central eran los sectores obreros, comienza a calar en las capas medias argentinas. Y es a través de esta universidad que se vuelve nacional en el sentido, se vuelve popular, se vuelve adherente al proyecto nacional que tenía Perón. Y esto nos da la posibilidad de que se multiplique por miles. Nuestros padres, que muchos de ellos eran conservadores o radicales, etcétera, llega el 73 y en secreto decían, yo lo voté a Perón. Por eso saca el 62%, ¿no? 62% claro, Perón. 62,5%. Fue lo máximo que registra la historia. Del Cristo, puedo decir, porque Cariñano era el líder de Santa Fe y del norte de Santa Fe. Claro, esa pregunta era aunque ahora vive en Rosario. Pero esa pregunta, ¿por qué el Cristo Redentor? A ver. El Cristo es el lugar histórico donde el peronismo siempre y en esa época que no se podían hacer actos políticos, porque estaban prohibidos por la dictadura, se hacía una misa que la celebraba un cura valiente, que era el padre Martino, el Pedro Martino, que era el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Guardia, que era un hombre, era peronista, y venía, celebraba la misa, y en la homilía, de alguna manera se rendía un homenaje, se dejaban las palmas, había un famoso corazón que traía el costurero Eva Perón, todo lleno hecho con claveles rojos, y bueno, eso estoy hablando de la década del 60. Antes mi recuerdo no llega, no soy tan viejo, pero el Cristo era el lugar del encuentro. Pero nadie sabe bien por qué se eligió el Cristo. O sea, cómo aparece ese lugar como y lugar eso viene de la década del 50, supongo. ¿Por qué se empezó a tomar ese lugar como convocatoria? No lo sé. Perfecto, usted a lo mejor lo sabe, no, tampoco. No. Yo siempre tuve la duda de por qué, a lo mejor alguien algún día me explica por qué se eligió ese lugar.
Porque yo era sí chico. Coincido con lo que dice Yayo, que es cuando se vivía en democracia en época de Perón, ya el 17 de octubre sabía yo que en Rosario se realizaba el acto. El Cristo. Y en la década del 69, 70, que se produce esa efervescencia y esa confluencia de los sectores obreros con los sectores juveniles, ya empezó a ser masiva la convocatoria, ¿no? En la década ya 71, 72, la comisión de movilización del movimiento peronista, donde estaba Eduardo Zanella, alguien que falleció días pasados, que fue el Colorado Di Marco, que era uno de los dirigentes ahí, el Gringo Valenti, otro importante dirigente de origen obrero, Constantino Racetti, y los movimientos juveniles que integrábamos nosotros. Esa comisión de movilización empezó a mover miles de peronistas y protagonizar en la década del 70 una convocatoria que empezó a ser importantísimo, que después desembocó en todo el proceso del 73, el triunfo del 11 de marzo, donde confluyeron todas esas fuerzas, ¿no? Ahora, ¿se perdió la mística? ¿Cómo ven el 17 de octubre hoy? Sí, yo no soy tan duro cuando dice se perdió la mística. Yo lo pregunto, no digo si se perdió. No, pero es buena la pregunta. Una visión de ustedes, yo que creo son también, históricos. bueno, hay una evolución en el mundo, hay un cambio en la manera de comunicarse, es decir, y los cambios tecnológicos han traído sus consecuencias también. Eso es así. Digamos, doña Rosa no necesita irse a un acto para ver qué opina Yayo Baltuzzi, lo ve por la televisión. Lo ve por nadie sabe cómo. Claro, lo ve por aquí, lo ve por la televisión en general. Sí. Lo quiero decir, entonces cambia también el sentido de enfocar la política. Ojo, yo tuve la inmensa suerte de vivir todavía un periodo donde se le ofrecía a un dirigente que ocupara un lugar en una lista de candidatos y decir no, me da vergüenza. Yo lo viví. Hoy le cortan la mano. Bueno, hoy, ¿y qué hablar? ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco es malo, digo, pero existió esa etapa. Totalmente. Bueno, eso cambió. Hoy existe un aspecto más utilitario. Bueno, pero también la sociedad es utilitaria. Entonces, ha cambiado mucho la sociedad. Es decir, los dirigentes son producto de la sociedad. No hay dirigentes en general que sean al margen o estén tan apartados de lo que es la idiosincrasia de la sociedad. Y esta castigada sociedad argentina se ha vuelto utilitaria. Y sus dirigentes muchas veces no persiguen las metas de su ideología, sino situaciones de carácter personal. Como hay otras situaciones que no es así. Pero quiera Dios que la mística que tuvo un día el peronismo se renueve. Por eso cuando uno ve a algún chico que aparece, a mí lo primero que se me da es por apoyarlo, por instarlo, ¿por qué? Porque no fue a buscar un cargo, está apareciendo a querer ser dirigente y no a querer simplemente ser uno más. Justamente yo también viví esa época donde decía, no, que vaya el otro, no, anda vos, porque el ocupar un cargo era como, es decir, se militaba para otra cosa, para lograr objetivos, correr riesgos. Y es como que se aburguesaba. Claro, yo empecé a militar en el 64 como estudiante, y el primer cargo que yo ocupé fue como concejal en el 73. Habían pasado 9 años y en el medio un montón de riesgos, graves riesgos de vida, etcétera, etcétera. Yo recuerdo en una fundación donde nosotros formábamos dirigentes jóvenes, no hace muchos años, vino una parejita. Vinieron, participaron de un curso y hacía 3 o 4 o 6 meses que estaban ahí, como muchos vienen y se me apersonan los dos y me dice, bueno, hace 6 meses que estamos acá, dice, ¿cuándo vamos a tener algo nosotros? Y bueno, ese es un poco el pragmatismo. Pasa yo le dije, mire, yo la primera vez que me tocó tener un protagonismo en un cargo, habían pasado 9 años de militancia en épocas de peligro, pero esto ha cambiado y hoy la política se hace a través de los medios, las grandes pasiones, digamos, se canalizan de otra manera, a través de Facebook o de las redes sociales, y hay que asumir la realidad y vivir los nuevos tiempos. Y de algunas cosas que causan estupor. Ayer en un diario explicaba que un periodista del espectáculo
tiene en su Twitter seguidores por 1 millón de personas. Y se estima de que 100 a 200.000 de ellas toman los consejos políticos que les da, y es así como logró el triunfo. Debe ser Ventura o alguno de esos, ¿no? Real. Es un consejero político hoy en día vía Twitter. Sí, pero tampoco hay que creerse todo eso. Porque pero la gente yo creo que está la llegada de los 500.000 votos de la izquierda tiene que ver con la movida que hizo él y algún otro periodista. Sí. Y bueno, acá tenemos el fenómeno del CEL también. Evidentemente, los famosos inyectan, por supuesto, votos a figuras políticas. Por eso, esta reflexión no la hago porque sí, la hago porque creo, y ya yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, que hay que volver a una etapa de militancia, de actitud, de trabajo, de sacrificio y de la búsqueda del convencimiento de las ideas, y no solamente el te doy un servicio, el te pago y dame como contrapartida un voto. Bueno, yo creo en la política y el legado de Perón como función de servicio. Hay que leer las obras de Perón para ver cómo hay un trasfondo filosófico y ético donde la política es una función de servicio, donde ocupar una función es parte de esa función de servicio, no un simple toma y daca y un negocio, ¿no? Perfecto, le agradezco mucho a los dos, y para cerrar, cortito cada uno, ¿por qué se pierde Santa Fe y se pierde Rosario? Estoy hablando desde el justicialismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Falta esa lealtad justicialista que existió en otros tiempos? ¿Qué es lo que está pasando? Que no se logra ganar la provincia y desde el 73 que no se logra ganar Rosario. Me gustaría escucharlo primero a Yayo, que está más imbuido en la parte activa. No, yo creo que a nosotros nos tocó, 6 años tuvo él, 8 años yo en la conducción del partido, casi protagonizamos intensamente una época donde el peronismo ganaba. Pero después de 5 o 6 periodos consecutivos, se produce un cierto deseo de cambio en la sociedad. Yo creo que la sociedad va a volver a pensar en el peronismo en Santa Fe, porque los últimos gobiernos peronistas fueron indudablemente buenos, austeros, de buena administración, de muchas obras, y la gente quiso cambiar, cambió, pero los resultados no son buenos. Usted sabe, le voy a dar un solo dato. La recaudación en Santa Fe, lo que ingresa en Santa Fe por coparticipación y recaudación de impuestos, se duplicó en dólares durante la gestión de Wiener. Y a pesar de eso, este año vamos a cerrar con más de 1.300, 1.400 y hasta 1.500 millones de pesos de déficit. Se está gastando mal, se está gastando en mucha burocracia y creo que esto la gente lo está notando. O sea que en algún momento el peronismo va a volver a gobernar Santa Fe. En la reflexión de Raúl. Sí, muy sencillo, porque coincido con lo que dice Yayo. El peronismo es una alternativa de poder. Evidentemente que si se perdió una elección y ahora otra elección, alguna razón histórica hay, primero. Y en segundo lugar, que los partidos deben saber seleccionar a sus candidatos. Esto es fundamental. Usted no puede colocar cualquier candidato, porque la gente hoy es muy selectiva. Dice, yo soy peronista, pero voto por Juan, que es radical, del PRO, no sé, cualquier cosa. O sea, no le gustan los candidatos. Si no le gusta el candidato, los candidatos, evidentemente, eso hay que saberlo seleccionar. Y después, es bueno que haya venido una opción distinta, como esta del socialismo, porque la gente puede saber cuánto tiene de posibilidad de gestionar bien. Bueno, como dice Yayo, yo soy mucho más cáustico, se ha gestionado mal, lo que no quiere decir que haya sido un gobierno corrupto. Se está gestionando mal y va a ser 4 años de mala gestión, porque nunca los partidos políticos que se cierran en sí mismos y tienen toda una oposición como la que hoy tiene este gobierno provincial, tanto en senadores como diputados, si no abre el diálogo, si no se hace una profunda situación en conjunto con el peronismo, no le auguro al socialismo ningún final feliz, ¿eh? Pero claro, si el peronismo reincide en no colocar sus mejores candidatos, tampoco le auguro un mejor feliz final, ¿no?
Bárbaro. Bueno, le agradezco a los dos que hayan venido. Este tema ya lo dejamos planteado. ¿Por qué el peronismo no gana en Rosario desde el 73? Habría que charlar un rato y más, por eso digo que lo dejamos para otro programa. Pero Muchísimas les agradezco gracias. que hayan venido a refrescar un poco lo que fue la historia del 17 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Auro. Y gracias, Yayo Baltusi. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, Carlos Guerrero y su invitado, un posible futuro campeón del mundo que viaja a Estados Unidos a buscar ese título. Nadie sabe cómo. El magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo, nadie sabe